Soinu eta bi, zuzenean balea, Bueno, gaurko prensa hontan proposamen batzuk egin ditugu publiko. Bueno, uste dute dabazkazuela guk banatutako prensabar hori. Nik aipatuko ditut modu laburrean esan diatelako hola egin behar dela formatu hontan, hala izaten saiatuko naiz, bale? Eta bueno, horren berrik emango dizut eta gero balorazio politiko batzuk. Bueno, egunotan begibistan da esaten zaigula gauzak ez direla berdinak izango pandemiaren ostean, guk nahi nuke hala izatea batez ere lan baldintzei buruz, ez? Hemen gure ustez pandemia honek agerian utzi dituen gauza batzuen artean, eta ere ze sektore eta ze lanpostu diren funtsezkoak edo estrategikoak, ez? Orduan, bueno, guk badakigu sektore horiek ezin direla mugatu 5 sektoretara, guk hartu ditugu 5 sektore, eta 5 sektore horien inguruan egin nahi ditugu aldarrikapen batzuk, badakigu gehiago daudela, hemendik hasi behar dugu, eta pentsatzen dugulako hauek direla, bueno, ezaugarri behar bada gordinenak edo gogorrena dauzkatenak, ez? Hartu ditugu 5 sektore, osasungintza, zaintza da residentziak, garbikuntza, ambulantziak eta batez ere elikadoraren inguruan komertzioan ematen den errealitatea, ez 5 sektore horiek. Zergatik, besteak beste, hemen esaten nuen bezala ezaugarri batzuk ematen dielako, ez? Behin-behinekotasuna oso altua da, osakidetza edo osasunbideatik hasita, sektore feminizatuak dira, hein handi batean, kontratu partzial asko, soldata arrakala eta gero batez ere lan-kargak oso handiak, ez? Bueno, gure ustetan, sektore hauek aitortza bat izan behar dute. Aitortza duten, gaur egun duten aitortza sozial hori, aitortza politiko bat izan behar dute. Aitortza politiko hori gauzatu behar da, beraien lan baldintzak hobetzen, ez? Hau da, gure ustetan egin behar den gauza bat, eta hemen ez dira nahiko hitzekin. Hemen ekimenak behar dira, eta hitz horiek gauzatu behar dira gero ekintza politikotan, ez? Guk horri ikusiko duzuen bezala, pasatu dizuegun testuan aldarrikapen zehatzak daude, nik ez ditut denak aipatuko hor dauzkazue, baina esango nuke funtsean guk hemen planteatzen duguna da desmerkantilizatzea gaur egun adibidez osasungintza edo zaintzaren inguruan dagoen egun negozioa bihurtu den errealitate hori, ez? Gure ustetan hemen impulsatu behar dira, sustatu behar dira publikaziorako prozesuak, gaur egun kontzertatuak itunduta dauden zentro horietan, eta errealitate hori ematen dira residentzietan, garbiketan, ambulantzietan eta halako sektoretan, ez? Besteak beste, neurriak ere proposatzen ditugu behin-behinekotasunarekin bukatzeko, lan baldintzak modu estrukturalki konpontzeko, uste dut ez duela balio hemen halako konpensazio temporal batekin, ez? Hemen daude arazo estrukturalak eta konponbideak ere estrukturalak izan behar dira, ez? Orduan guk hemen galdera bat egiten diogu Nafarroko gobernuari eta Euskal Autonomi Erkidegoko gobernuari, ez? Hemen pasa behar duzue txalo horietatik, hitz horietatik ekintzetara, hartzera hartu behar dien erabaki horiek hartzera, hau da, pasa behar da, aitortza sozialetik, aitortza politiko eta aitortza laborale horretara, hori da gure galdera. Gure ustez hori egiten ez baldin bada, Urkulleren handi bat, eta gero bestalde ere bai, hipokresia handi bat. Ez, hemen egunero entzuten ditugulako, esan ez garrantzitsua dien, gure langile sanitarioen lan hori, edo residentzietan, eta hainbat sektoretan, ez? Hori pasa behar da, hitzetatik ekintzetara, ez? Eta hemen gogoratu behar da, honek baduela bere
bere historia eta gaur egun funtsezkoak azaleratu diren sektore horiek nolabait ere ahaztuta egon direla eta nolabait ere prekarizatuta, ez? Eta erabaki politikoak daude errealitate horien atzekaldean, erabaki politiko bat izan da Osakidetzan edo Osasunbidean behin-behinekotasuna 140koa izatea, erabaki politikoak izan dira gure residentziak zerbitzu publiko bat izan beharrean negozio bat bilakatzea, eta badakigu hein handi batean egoera hori nolabait ere lehenesten dela negozioa zerbitzuaren gainetik, ez? Eta residentzietaz ari garela, aipatu behar ditut elementu batzuk, nik uste dute oso agerian, oso nabarmena dela gertatzen ari dena, ez da bakarrik elak esaten duelako, edo elak salatzen duelako, baizik eta begibiston dagoelako, zenolako gora dugun. Gogoratu behar da Gipuzkoa bezalako lurralde batean, aldundi honek 250 egun greban izan dituela residentzietako langileak, eta orain berriz ere ez gaituzte aintzat hartzen, ez? Badakite, gauzak ez direla ongi egiten ari, badakite Gipuzkoako eta gainontzeko residentzietan ez direla gauzak ongi egiten ari, eta badakite, gaur egungo usuarioek ez dutela, beharko luketen arreta, eta badakite, jende gehiago falta dela, eta langileek arazoak dauzkatela beraien segurtasuna bermatzeko, ez? Orduan hemen argi dagoena da, geizki eta berandu doazela, eta hemen egia da, salatu ditugula, oso egoera kritikoa delako, oso egoera bortitza eta oso egoera latza bizi dugulako, eta gogoratu behar da, elak salaketak baino batez ere proposamenak egite dituela. Gero egia da, egite ditugun salaketek oihartzun mediatikoa dutela, baina hemen azten dira aurretik sindikatuak eta langile horiek egiten dituzten proposamenak, aintzat hartzen ez direnak, eta gogoratu behar da, martxoaren 18an gu harremanetan jarri ginela, lurralde guztietan, bai Gipuzkoan, bai Nafarroan, Araban, Bizkaian, zuzentzeko gure ustetan hartu behar ziren neurriak zeintzuk ziren, eta nolabait ere kolaboratzeko asmo horrekin. Oraindikan zain gaude, inor ez digulako erantzun. Hori da gure aldundien jarrera, ez? Orduan gure ustetan hemen daukagun egoerarekin konplazentzia edo halako gauza baino, nik uste dut hemen ematen duela kezkatzeko, benetako kezka ukin Bizkaiko aldundi nagusiak esandakoak, ez? Hemen esaten dena orain datuak ez emateko, nolabait ere alarma justifikatu ezin bat irekitzen dela, ez? Jakinda ere ze egoeretan gauden. Benetan pentsatu daiteke hemen dagoen alarma ez dagoela justifikatuta? Nola esan daiteke halako astakeri bat? Gure ustez onartezina da hemen gertatzen ari dena, eta ezin da oztopatu, ezin da estaldu gestio txar bat datuak estaltzen, izkutatzen. Oso larria da gure ustetan, oso larria dira halako jarrerak. Gure ustez, hemen residentzien inguruan argi dagoena da, protokolo guztiek porrote egin dutela, ez direla gai gaur ere bermatzeko langileen eta usuarioen segurtasuna, eta horregatik sartutu 8 salaketa eta gehiago etorriko dira. Jakitun direlako ere bai, zenbait residentzietan ez direlako bermatzen ari behar bezala segurtasun hori. Horietatik 8 horietatik 4etan ja arrazoia eman digute, eta neurri kautelarrak iragarri dira, eta gauza bera ere egingo dugu hemendik aurrera esan bezala. Bukatzeko, honetan esango nuke alde batetik importantea dela segurtasuna bermatzea, gure lehentasunak hortik hasten dira, baina gaur egiten dugun bezala ere, gure gobernuek garbira pasa behar dute, herri honek sektore horiei, leheno aipatu ditudan sektore horiei egin dien aitortza politiko izan behar, aitortza laborala eta aitortza ekonomikoa, ez? Eta gure ustez, guk jarraituko dugu lan honetan, sektore horiek eta langile horien
lana behar bezala aitortzeko, ez bakarrik hitzekin, baizik eta ekintzekin. Bueno, decía que hoy queríamos presentaros un documento que creo que ya tenéis, si no me equivoco. Hemos recogido una serie de reivindicaciones en 5 sectores concretos, son las que hoy os queremos dar a conocer, y luego voy a pararme un poco particularmente también en la situación de las residencias, ¿vale? Bueno, una de las cosas que se nos dice, y creo que es bastante evidente, es que las cosas después de esta pandemia no van a ser iguales, ¿no? Creo que nos gustaría que eso se aplicase sobre todo a lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, y nos gustaría que esas condiciones de trabajo de muchos trabajadores y trabajadoras que están hoy enfrentándose cara a cara con ese virus no fuesen las mismas a partir de mañana, ¿no? Creo que la pandemia ha dejado en evidencia cuál es el valor de esos sectores esenciales, de esos empleos y de esos trabajadores y esos trabajadores, y nosotros queremos situar sobre todo 5 sectores que creemos que son los que hoy merecen una atención prioritaria, ¿no? Seguramente hay más sectores esenciales y hoy queremos empezar por aquí, pero creemos que estos 5 sectores que hoy vamos a comentar reúnen seguramente las condiciones más precarias o más duras, ¿no? Hemos recogido en un informe las reivindicaciones concretas para la vida, que podamos alimentarnos y que se pueda cuidar de la gente, ¿no? Lo hacemos para denunciar, por un lado, para poner en valor esa realidad de esos sectores esenciales, y segundo, para recordar en qué precariedad se está trabajando en esos sectores, ¿no? Hay una alta eventualidad en sectores como Osakidetza o como Osasunbidea. Son sectores, la mayoría de ellos, feminizados, las residencias, las limpiezas, incluso la sanidad, ¿no? Muchos contratos parciales con brecha salarial en sectores como comercio de alimentación, y distinguidos también por una alta carga de trabajo, ¿no? Nosotros creemos, el sindicato cree que esos sectores, esos trabajadores y trabajadoras tienen que ser considerados sectores estratégicos, a los que una administración tiene que prestarles una importancia prioritaria, ¿no? Creemos que además ese reconocimiento no tiene que darse solo con hechos, no tiene que darse solo con palabras, sino sobre todo con hechos, ¿no? Hemos apuntado algunas reivindicaciones concretas dentro de esos sectores que empiezan sobre todo por intentar desmercantilizar esa atención a la salud y los cuidados, ¿no? En nuestra opinión, creemos que es tiempo de impulsar publificaciones en centros concertados, en residencias, en sectores como la limpieza o las ambulancias. Creemos que la publificación, en este caso, es una garantía de mejora de condiciones de trabajo, ¿no? Creemos que eso pasa por terminar con la eventualidad, con la mejora de condiciones laborales de manera estructural. No estamos pidiendo aquí que haya un reconocimiento coyuntural, como está habiendo incluso en algunos países, donde esto prácticamente pues termina en una especie de propina por las labores prestadas. Estamos hablando de que aquí hay que solucionarlo de manera estructural, porque los problemas que tienen las y los trabajadores de esos sectores no son pocos, ¿no? Entonces, claro, nosotros aquí tenemos una pregunta, es decir, ¿el gobierno de Urkullu o el gobierno de la presidenta Chivite van a pasar de los aplausos, de la palmadita de la espalda, a un reconocimiento real? ¿A que haya un reconocimiento en esos sectores para que mejoren laboralmente sus condiciones? Esa es nuestra pregunta, pasar de las palabras a los hechos, ¿no? Y creemos además que si no lo hacen estarían incurriendo en una gran irresponsabilidad y también en una gran hipocresía, porque esos aplausos, si no tienen una segunda parte, que es el reconocimiento real en esa mejora de sus condiciones de trabajo, es una gran hipocresía, ¿no? Y creemos que hay que hacer un poco de historia, porque hoy podemos mantener un confinamiento gracias a esos sectores, pero esos sectores históricamente han estado desatendidos y precarizados por nuestros gobiernos. Ha sido una decisión política que nos Osakidetza o nos Osasunbidea la eventualidad esté en el 40%. Ha sido una decisión política también que el modelo de residencias que se ha implantado en nuestro país priorice el negocio a la atención, ¿no? Y creemos que esas son decisiones que hoy conviene recordar, entre otras cosas, para saber por qué algunas cosas suceden, ¿no? Quiero comentar sobre el tema de las residencias, que es muy evidente que dentro de nuestra propuesta lo que queremos hacer es prestigiar y mejorar el sector que defendemos, como lo hemos hecho en Guipúzcoa, donde las trabajadoras tuvieron que suspender la huelga para hacer frente a esta pandemia. 250 días de huelga, la misma Diputación que está gestionando hoy, como está gestionando esas residencias, ha tenido a esas trabajadoras 250 días de huelga, y ahora nos vuelven a
a ignorar, ¿no? Y saben perfectamente que no están haciendo las cosas bien, saben perfectamente que en las residencias se trabaja sin la protección adecuada, saben perfectamente que la atención que se da a los usuarios no es la adecuada y lo hemos dicho siempre, desde aquí falta gente y parte de las reivindicaciones de la huelga tienen que ver con eso, con mejorar los ratios y con garantizar una atención mínima de 2 horas a los usuarios y usuarias de esas residencias. Eso es lo que están pidiendo, entre otras cosas, las mujeres que están en huelga en ese sector, ¿no? Creemos que van tarde y mal, hablo ahora también de la Diputación de Guipúzcoa, y van tarde y mal con la soberbia de no querer escuchar. Porque este sindicato remitió, todavía cuando no se había detectado ni un solo contagio en las residencias de este país, remitió una carta a las 4 diputaciones para ponerse a su disposición, para colaborar y para trabajar con los protocolos y las medidas pertinentes. Todavía estamos esperando la respuesta. Seguramente es evidente que esas denuncias tienen una mayor visibilidad que las propuestas, pero él hace bastante más propuestas que denuncias. Y cuando llegamos a una denuncia, delante de esa denuncia ha habido muchas propuestas y a veces un camino eso que no es el que nos gustaría porque se nos desatiende y se nos ignora, como en este caso hace la Diputación de Guipúzcoa, ¿no? Entonces creo que viendo cuál es la realidad de las residencias, con el incremento de contagios y con el nivel de fallecidos, creo que esto, menos para la complacencia, da para cualquier cosa, ¿no? Creo que es más para meterse debajo de la Rementería. Creo que en un salto más nos dejaba a todos boquiabiertos con esa lectura tan particular de por qué se ocultan los datos, ¿no? Porque en su argumentario dice que la socialización de esos datos puede aumentar la alarma y un miedo injustificado. Hoy, señor Rementería, el miedo y la alarma no son injustificados. La gente tiene miedo porque comprueba que en las residencias de nuestro país nuestros mayores se están muriendo. Y eso es una evidencia. E intentar ocultar una mala gestión ocultando los datos es, entre otras cosas, lo peor que se puede hacer, porque creo que seguramente contribuye incluso a aumentar el miedo más que a rebajarlo. Y creo que es inaceptable que diputaciones y gobiernos que están todo el año presumiendo de una transparencia, cuando llegan situaciones como estas, oculten datos, ¿no? Bueno, creo que es evidente que en toda la gestión de las residencias han fallado los protocolos. La realidad demuestra que están siendo incapaces de garantizar las medidas de seguridad, y hemos metido 8 denuncias. De esas 8 denuncias, en 4 ya que se han pronunciado nos han dado la razón, y se están decretando medidas cautelares para que se pongan inmediatamente las medidas para garantizar la seguridad de los y las trabajadoras de esos centros y también la de sus usuarios, ¿no? Y eso es una crítica que hemos hecho también al gobierno vasco, que en vez de preocuparse por abrir un puñado de empresas del sector industrial de la construcción, deberían de estar más preocupados por lo que pasa en esos sectores esenciales, en estos que estamos hoy recordando su prestigio y su reconocimiento social, ¿no? Bueno, termino diciendo que creo que es importante, creo que es urgente mejorar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. El sindicato se está dedicando a eso estas últimas semanas, pero también es tiempo de pasar a limpio el reconocimiento de estos sectores, de los sectores que os hemos comentado, porque sin esos sectores la vida no puede continuar, ¿no? Y nosotros queremos acabar advirtiendo de que vamos a seguir trabajando y presionando para que esos sectores y esos trabajadores y trabajadoras tengan el prestigio y el reconocimiento que se merecen, no solo con hechos, no solo con palabras, sino con hechos. Bueno, si tenéis alguna pregunta. Sí, la primera pregunta la plantea Óscar Gómez, de Radio Bilbao. ¿Qué le parece a Michel Lacunza que el Gobierno haya echado atrás el ERTE por fuerza mayor de Arcelor? Bueno, de Arcelor, no tengo los datos exactos de esa empresa. Si queréis, luego los facilitamos, ¿no? Porque no tengo los datos exactos. Si hay alguna pregunta. Bueno, esperamos. Supongo que el formato obliga a eso, ¿no?
Bueno, si no hay más preguntas, eso quiere decir que más o menos, no siendo tan breve, se responden algunas preguntas más de las esperadas, ¿no? Sí. La rueda de prensa al completo estará disponible en la web del sindicato ELA, ela.eus, bueno, pues de aquí a unos minutos, a un rato, ¿de acuerdo? Y muchas gracias. Mila esker. Eskerrik asko. Agur.